Entonces, dice la Escritura, no creáis a todo espíritu, una actitud de probar lo que vamos a creer, ¿sí? Lo que vamos a dar como palabra de Dios. Luego también nos dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, ¿sí? Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo ya está en el mundo, ya está operando. Aquí nos habla de que no meramente de ese personaje que el mundo está esperando en algún momento, sino el espíritu que mueve al anticristo y que se sustenta en negar la persona divina de Cristo Jesús, ¿sí? ¿Cómo identificamos al espíritu del anticristo? Generalmente descalifica la persona divina de Cristo Jesús, descalifica su divinidad o opaca, eclipsa la gracia y la obra salvífica del Señor Jesucristo. Vamos adelante. Dice Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nos habla de una plenitud espiritual, ¿sí? Es decir, los que estamos en Cristo tenemos en Cristo la suficiencia espiritual, la riqueza espiritual para saciar nuestra alma y nuestro ser. Israel es una figura, repito, que es importante para la escatología, para el plan de Dios, para las edades, ¿sí? Sin embargo, para saciar el alma, para ser salvos, para traer salvación a nuestra vida y para suplir la vida espiritual de la iglesia, Cristo Jesús es suficiente, es la cabeza, Él es la plenitud, Él lo llena todo, ¿sí? Es el Señor de la iglesia. Entonces, la figura de Israel es importante en la escatología, pero no es indispensable para la vida espiritual de la iglesia, sino para ciertos temas que tienen que ver con los tiempos de Dios. Luego dice, porque hay muchos contumaces, y este versículo habla precisamente en ese contexto de los judaizantes, ¿sí? Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, es decir, los judaizantes, se entiende claramente, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Al final de esto, lo que les puedo decir, después de estudiar varios fenómenos, no solamente ese, sino muchos fenómenos religiosos, pues desde el ángulo teológico, pero también desde el ángulo de la ciencia y de la antropología, es que finalmente todos esos movimientos se van hacia el lucro económico, ¿sí? Lo que quieren es crear una nueva economía de las iglesias, ¿sí? Y pues finalmente pues obtener las riquezas económicas de la iglesia. Ese es uno de los trasfondos, ¿no? Aparte que hay trasfondos políticos también detrás de estos movimientos. Vamos al siguiente, gracias. Dice, esto ya lo leímos, ¿no? Estoy maravillado que tan pronto, fíjense, esa es la iglesia apostólica del primer siglo, ¿no? Dice que no es que haya otro evangelio, como el de los mormones. No sé si han visto la contraportada del libro del Mormón, dice el otro evangelio. Y aquí dice que no hay otro evangelio. Entonces, lo que nos están vendiendo es un evangelio paralelo, ¿sí? Aparentemente apoyado en las escrituras, pero la realidad es que cuando la gracia se hace a un lado y se sobrepone sobre la gracia otras figuras teológicas que estén, digamos, opacando, que estén eclipsando el asunto de la gracia, ya se vuelve otro evangelio, ya es otro evangelio, ya no es la gracia, ¿sí? La clave aquí que nos está diciendo Gálatas es cuando se desplaza la gracia por otro tema religioso. Vamos a ir en el caso de los sabáticos, ¿no? El Shabbat, el sábado, guardar el sábado. Bueno, el sábado está desplazando a veces la gracia, ¿no? Ya es más importante no trabajar el sábado que la fe en la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, todo aquello que se sobreponga a la gracia, ya aquí nos está diciendo la palabra de Dios que se está volviendo otro evangelio del cual se tiene que volver anatema. Recuerden que el anatema es
aquello que se separaba, que se obtenía de las guerras, ¿sí? El anatema es lo que se obtenía de las guerras, el botín, pero había cosas del botín que eran inmundas, que eran ídolos, que eran cosas que las consideraban como sacrílegas, y entonces esa parte del botín lo hacían a un lado y lo desechaban. Eso era el anatema, entonces eso es lo que hay que desechar. Vamos a la siguiente. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuántos mandamientos tiene la ley? 614 mitzvot, ¿no? Dirían los judaizantes, pues, en hebreo es ley, ¿no? O leyes, ¿no? Son 614 mandamientos. Generalmente nos enseñan 10, ¿no? Del decálogo, pero bueno, son 614. Vamos a suponer que nos apliquemos de veras y nos echemos los 614. Bueno, aquí nos dice la palabra de Dios que ni aún así vamos a ser justificados, porque no es por obras, es por gracia que somos salvos. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de o sea, está reconociendo el pacto anterior, que es el de la ley de Moisés, lo está reconociendo, pero simplemente está diciendo que este es mejor, ¿sí? Dice, un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Tenemos un maestro en el seminario que les dice que los judaizantes son como que dejan a la mamá y se van con la nana. O sea, no, pues mejor vete con la mamá, pues esa es la original, ¿no? Entonces dice que y sí es cierto, ¿no? Es irse con el judaísmo antiguo, es dejar a la mamá, irse con la nana, irse con la cuidadora, ¿no? Vamos a la siguiente. Nos salvó no por obras de justicia, no por autojustificación, no porque impresionáramos el corazón de Dios por nuestras justicias personales, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Este solo versículo derrumba todo el argumento judaico, ¿sí? Justificados por gracia solamente, ¿sí? Tito 3, 5 al 7. Vamos a la siguiente. Mire que hay, argumento bíblico hay muchísimo, ¿no? Y ahí está. Entonces, pero evita las cuestiones necias y genealogías. Miren, los judíos generalmente hablan mucho de genealogías. A ellos les gusta mucho decir, vengo de tal. Y los que sí son de veras, pues tienen ciertas pistas en sus apellidos, los cuales se pueden identificar de qué tribu provienen. Un ejemplo que hablo muy seguido se acordarán de Jacobo Zabludovsky. Bueno, los de cierta edad, los chavos de allá, pues no se van a decir, pues quién es, ¿no? Sí, bueno, qué bueno. Para los que ya así somos medio vejestorios, pues sí, ¿no? Nos acordamos de Jacobo Zabludovsky. ¿Él de qué tribu venía? Bueno, su apellido no lo dice. Zabludovsky viene de Zabulón, es de la tribu de Zabulón, ¿sí? Entonces, los Cohen, por ejemplo, los Cohen vienen de Leví, ¿sí? Los de León, los de apellido León, también vienen de Leví, ¿sí? Porque se identifican esta tribu con un león, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Pero entonces a ellos les gusta mucho indagar sobre estas genealogías. Y en una de esas me puse a buscar mi propia genealogía. Y vi que sí,
con un familiar perdido, como de segunda, tercera, judío, español, porque parte de mi familia llegó de España a México, de ancestros, abuelos que huían del franquismo y todo esto. Y entonces uno de ellos se había juntado con quién sabe quién, y total que dije, con razón, el on es terminación judía y yo soy Calderón. Entonces son claves que les ponen a ciertas genealogías. Pero Pablo nos dice que no nos enredemos en estas cosas, que al final nuestro corazón no va a ser edificado con este tipo de... Son enredos simplemente, ¿sí? Son cosas interesantes en cierta cultura, pero para efectos de la gracia y de la salvación, esto no tiene tanta relevancia, ¿sí? Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿A cuál esclavitud? A la de la ley de Moisés otra vez. Se introducían como si fueran cristianos, ¿sí?, entre las iglesias, se hacían pasar cómplices, y poco a poco, en discusiones, en controversias que ellos causaban, ¿sí?, iban llevando a las congregaciones otra vez a las costumbres judaicas, hasta que ya estaban esclavizados otra vez por la ley de Moisés, ¿sí? Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Es decir, los gentiles gozamos de la plenitud de la gracia de Dios. Eso es lo que nos dice el texto. Vamos a la siguiente. ¿Sí? Fíjense lo que le dice lo que le dice Pablo al apóstol Pedro, cuando empezaba ya a tener una actitud judaizante. Pedro, el apóstol Pablo, le dice así: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, porque ese sí era judío, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mire que a Pedro ya le había gustado las carnitas. Y esa es la realidad, porque entrando en el mundo gentil, pues había todo tipo de dieta, como quien viene a México y nosotros tenemos en la congregación personas de otros países, y dicen, pues es que aquí la comida, o sea, es muy vasta, es deliciosa. Y así pasa, cuando el judío entraba al mundo gentil, pues le gustaba mucho otro tipo de dieta. Y Pedro ya había entrado después del concilio de Jerusalén a ese tipo de vida, libre ya de las ataduras del judaísmo. Pero eso sí, como que le quería cargar la mano a otros de que vivieran como si fueran judíos, y él ni siquiera siendo judío ya vivía como tal. Y Pablo lo reprende de manera pues muy dura. Vamos a la siguiente. Bien, vamos a este contexto. Ya vimos el argumento bíblico, ¿no? Ya está ahí. Bueno, vamos a otro argumento. Hay un movimiento que últimamente se ha ido tomando fuerza, que es el movimiento sionista pro-israelí, que son movimientos políticos de derecha. La derecha en México tiene una historia muy, 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 muy larga. Pero en el mundo las famosas derechas, ¿sí?, están presentes en movimientos totalitarios, por ejemplo, como ahora Donald Trump, es un movimiento totalitario, ¿sí? En las derechas hay racismo, hay diferencia de clases, una raza es inferior a la otra, ¿sí? Los privilegios de los ricos se sobreponen por sobre los pobres. Esas son las derechas en el mundo. Y hay un movimiento de derecha que es el movimiento sionista, el cual dice que un grupo de judíos tiene que dominar el mundo y tiene que apropiarse de las riquezas comerciales y culturales y humanas del mundo. Si ustedes pueden ver, un 70% de las empresas en el mundo están en manos de judíos.
Casi cualquiera que nombre usted está en manos de judíos, bancos, empresas de alimentos, petroleras, servicios de salud, medicamentos, etcétera, están en manos de judíos, ¿sí? Casi las empresas a las que usted vaya a entrar a trabajar están inmiscuidos los judíos, ¿sí? Entonces, este movimiento dice que ellos deben de poseer las riquezas de todo el mundo y las personas de otras nacionalidades tienen que ser esclavos, así mencionan ellos, porque ellos tienen la tradición cananea de ser esclavos a los demás, tienen que ser esclavos pues, de ellos, de ese pequeño grupo judío. Y entonces este movimiento se funda, o al menos se impulsa mucho, en Francia, en Europa, en el siglo XIX, y se empieza a extender por todo el mundo, ¿sí? Y entonces ellos tienen la consigna de irse apropiando de todo el mundo sistemáticamente, medios de información. Bueno, vimos a Jacobo Zabludovsky, ¿no? Dominaba, quien se acuerde cómo eran las noticias antes, Jacobo Zabludovsky decía lo que el mexicano tenía que creer. No había otra verdad más que la del señor Jacobo Zabludovsky. Y empezaron a poner personas judías en puestos claves, tanto de la economía, del gobierno, de la industria, ¿sí? Para irse apropiando del mundo. A esto se le llama, o se le conoce como los protocolos de los sabios de Sión. Y un terreno que ellos iban a conquistar iba a ser el de la religión. No hay una institución más cercana al Vaticano que el Estado de Israel. Tiene un pacto cercanísimo con el Vaticano. Algunos dicen que el Vaticano más bien es como una especie de sucursal de Israel, ¿no? Y sí, efectivamente, por ejemplo, la familia Rothschild, aquí tenemos, en México, bueno, pues tenemos ¿se acuerda de Isaac Saba, que murieron en un helicóptero, ¿no? Tenemos a la familia Sony, o sea, está muy extendido el asunto, ¿no? en América Latina, ¿no? Entonces, el movimiento sionista está detrás de muchos de estos movimientos. ¿Qué es lo que quieren? Pues esclavizar al gentil y convertirlos a su religión, ¿sí? Esa es la parte política del asunto, porque detrás de esto hay una parte política. Pero vamos a ver un poquito más. Bueno, más o menos es de lo que hablamos. Hay un racismo detrás de estos movimientos. Generalmente las noticias van dirigidas hacia que, pues bastante maquilladas, ¿no? las noticias. De hecho, en noticias cristianas yo veo que atacaron a Israel, ¿no? Y atacaron a Israel, y atacaron... Pero no mencionan cuando Israel ataca a los otros, ¿no? O sea, cuando llegan y barren con medio mundo, generalmente no lo mencionan. Entonces, vamos a... Bueno, estos grupos tuvieron ahorita, el ejemplo es Brasil, con Bolsonaro, ¿sí? Estos grupos estuvieron detrás del triunfo de Bolsonaro, y dicen que viene un tiempo muy difícil para Brasil con Bolsonaro, sobre todo que van a suprimir los derechos civiles de la población. Nosotros estamos saliendo de eso y ellos apenas, bueno, otra vez están entrando. O sea, el mundo está moviéndose de una manera bastante interesante. Pero Bolsonaro en Brasil maneja este tipo de grupos de derecha. Vamos adelante. Bueno, en esto vámonos muy rápido. Eso lo explicábamos al inicio, que al inicio de la iglesia no hacían una diferencia entre el judaísmo y lo que era la doctrina cristiana. Vamos a la siguiente. Sí, efectivamente, lo primero era muy judío, el primer cristianismo sí era muy judaico, efectivamente. Vamos a la siguiente.
Los primeros cristianos guardaban el sábado, iban al templo, todavía hacían rituales medio judíos, ¿no? Pero espérense, o sea, todavía estamos del 50 atrás, año 50, todavía no llegamos al año 50. Entonces vamos a la siguiente. ¿Sí? ¿Recuerdan todo esto de Felipe, Pablo? Hacen una expansión del Evangelio y entonces el Evangelio entra al mundo gentil. Y cuando entra al mundo gentil, ahí es la necesidad de hacer un concilio. ¿Se acuerda cuál es ese concilio? El concilio de Jerusalén en el año 50, en el capítulo 15 de los Hechos. Y ahí ahí más adelante vamos, y allí digamos, hay una convención, se conviene, en el que el judaísmo tenía que quedar atrás y tenían que seguir adelante simplemente con la predicación de la gracia de Cristo Jesús. Y tenían que construir una nueva doctrina ya lejos del judaísmo, tomando ciertas bases espirituales, pero ya con un nuevo horizonte. Vamos esto es parte del Concilio de Jerusalén. Dicen, vamos a predicar la gracia, pero sin judaizar. Ese es el acuerdo que llega a la Iglesia Apostólica del primer siglo. Predicar al gentil en su contexto, en su idioma, sin judaizar. Vamos a ver. Bueno, de ahí en adelante ya el cristianismo se separa entonces del cristianismo ortodoxo, después del año 50, después del concilio de Jerusalén, ¿sí? Y no solamente se separan, sino que se combaten las posiciones del judaísmo radical, ¿sí? Entonces, primero se separan, y no solamente se separan, sino los crepúsculos ahí que quedan, ¿no?, de judaísmo, se empiezan a combatir por los apóstoles. Entonces, vamos adelante. Bueno, ¿qué dicen los grupos judaizantes de hoy? Dicen lo siguiente, que generalmente siempre repiten esta información, que las Biblias que usamos están llenas de errores, ¿no? Bueno, que en tiempos de Jesús se hablaba hebreo, y bueno, pues por tanto nosotros también tenemos que hacer las cosas en hebreo. Que la iglesia debe estar sujeta a Israel porque es el olivo natural. Esto es falso. Jesús dijo en Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. ¿Quién es la vid? Jesús. ¿A quién estamos insertados? A Cristo. No a Israel, a Cristo. Imagínense si dependiéramos espiritualmente de Israel. Pues no es una buena idea. Dependemos espiritualmente de Cristo Jesús. ¿Sí? Interpretan en la práctica que el Antiguo Testamento tiene un valor mayor o si no igual que el Nuevo Testamento. Por eso ellos ven mucho el Antiguo Testamento. Son antitrinitarios. En realidad, en el fondo, niegan a la persona del Hijo. ¿Sí? Y leímos en un pasaje al inicio que el espíritu del anticristo consiste precisamente en distorsionar y negar a Cristo como una persona divina. ¿Sí? Entonces, subordinan a Jesús a la ley de Moisés. Ya Jesús no es menos importante que la ley, o la ley es más importante que Jesús al final de la práctica, ¿sí? Y algunos grupos mostraban a Jesús a nivel de un ángel, porque en el judaísmo los ángeles son muy importantes, ¿sí? Y entonces algunos grupos rebajan a Jesús a nivel de un ángel, como fue el caso de la carta a los hebreos. Vamos a la siguiente. Bueno, los judaizantes son una secta, así, bote pronto, sí, es una secta sionista, punto, ¿no? Razones hay muchas, no nos alcanza el tiempo para entrar en estos detalles, pero hay muchas razones por las cuales podemos afirmar que estos grupos más bien funcionan como sectas, ¿no?
más bien son sectas, se están organizando como sectas. Entonces no tienen una raíz ya cristiana, o si la tuvieron lo toman como pretexto, pero ya más bien funcionan como sectas prosionistas, ¿no? Vamos adelante. Bien, entre más se adentran el iniciado en estos grupos de judaizantes, en realidad se acercan más a la práctica de la esoteria, porque el judaísmo es muy esotérico, ¿sí? Es demasiado esotérico. Los principios de la alta magia, de quienes han estudiado a profundidad las ciencias ocultas, Aleister Crowell, Anton LaVey más o menos, Eliphas Levi, que todos son judíos, tienen sus principios de la alta magia en el judaísmo, en la cábala judía, en la numerología, en el árbol de la vida, en conceptos como estos, ¿no? Y entre más se adentran los adeptos, más empiezan a entrar en el mundo esotérico realmente, como es el caso de la imagen que ustedes pueden estar allí viendo, ¿sí? Ustedes pueden ver el tetragramatón, pero esa estrella realmente se usa para cuestiones de magia, y empiezan a adentrar a los adeptos realmente a la magia, al mundo de la magia, pero no se dan cuenta porque se los pintan como que es judío, que es bíblico, que esto, que Adán, genealogías, números, etcétera, ¿no? Pero se empiezan a adentrar al mundo de la magia realmente, de la esoteria. Vamos, ahí vemos otro, por ejemplo, es muy complejo, ¿no? El árbol de la vida y conceptos como el que ustedes están viendo. Vamos adelante. Bueno, los judíos son muy supersticiosos también. Ellos, por ejemplo, practican las limpias. Ahí podemos ver una imagen donde pues un judío está limpiando con una gallina al otro. Entonces toman una gallina y se la pasan por el cuerpo y dicen ellos, están limpiando los pecados. Ahí, como ustedes pueden ver a este rito se practica en el Yom Kippur. Es una tradición conocida como caparot, en la que sacrifican pollos, gallinas para expiar los pecados, ¿sí? Miles de pollos y gallinas son apilados con el destino de ser elegidos por algunos de los judíos para transferir sus pecados al pollito, a la gallina, ¿sí? En realidad hay muchas supersticiones en el judaísmo, y los adeptos empiezan a hacerse personas con muchas supersticiones en su vida. Sí, hermano. ¿Esto sería como la cabra que hablaba del desierto, donde depositaban los pecados? No, más bien estas tradiciones vienen del Talmud, porque la Biblia, y qué bueno que mencionas eso, la Biblia queda como en segundo término, ya al final, porque los empiezan a llenar del Talmud. En tiempos de Jesús era el problema, por eso él dice, por sus tradiciones invalidáis la ley, y la tradición la tradición estaba en el Talmud. El Talmud es un libro de origen babilónico, donde recoge costumbres de la numerología, de la magia babilónica, y se mezcla con el judaísmo, pero se mezcla también con costumbres de la magia egipcia, del panteón egipcio, ¿sí? Yo he leído algunas veces el Talmud, y el que yo he leído no habla acerca de los esotéricos, no habla acerca de los sacrificios. Son como libros rabínicos, como lo que usamos nosotros los comunes cristianos, algo así. Y ellos tienen también ciertos niveles de escritores que han ido a las universidades y de la aplicación de una ficción de un libro. Y ellos hubo otro
Sí, al final se hace una mezcla, ¿no? Por ejemplo, Talmud sí tiene esoteria, por ejemplo, nos habla de Lilith. Cuando un niño, por ejemplo, nace, en el ortodoxo ora para que el espíritu de Lilith se aleje del niño, porque en el Talmud enseña que pues Lilith es un espíritu que es como una especie de la Llorona. O sea, hay muchas tradiciones, muchas supersticiones que vienen al caso, ¿no? El asunto, o lo que vamos, es que el adepto a estos movimientos empieza a entrar poco a poco, se empieza a envolver, porque estas cosas envuelven, ¿sí? De repente ahorita empezamos a hablar de eso y nos podemos seguir, ¿no? Con eso, porque son cosas que van envolviendo, ¿sí? Y van cayendo a cosas que ya están fuera de la gracia, ¿sí? Ya no tienen que ver con lo que estamos. A ver, vamos a la siguiente. Miren, ahí están unas imágenes ¿sí? O sea, ustedes pueden observar ahí las imágenes de las limpias. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esto y la santería? Pues yo no le veo mucha diferencia, ¿no? O sea, al final es un pollo muerto que X, ¿sí? O sea, ahí ustedes pueden salir. Bueno, vamos a la siguiente, ¿sí? ¿Qué dice Hebreos 10:4? Bueno, ahí lo tienen. Porque es imposible que la sangre, ahí está la doctrina, la respuesta bíblica. ¿Qué nos purifica del pecado? La sangre de Jesús. Nada más, la sangre de Jesús. Por fe en la sangre de Jesús. ¿Sí? Y Hebreos 9:12, y no por medio de la sangre de cualquier animal. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Bueno, los showman del judaísmo. Estos son algunos proponentes iniciales del judaísmo. Ya hay más, por supuesto. Ellos, de hecho, ya han sido eclipsados por nuevas generaciones de judaicos. Pero lo que nos interesa no es tanto quemar a esta gente, pero sí ver su calidad moral, ¿no? O sea, ellos como persona, ¿cuál es su testimonio? Bueno, vamos a ver a la siguiente y la siguiente, eso ya lo explicamos. Eso. Bueno, algunos de ustedes han escuchado al señor David Diamond, algunos quizá no, pero bueno, algunos lo conocen, ¿no? ¿Sí conocen a este señor? ¿No? ¿Sí? Ah, bueno, ahí está. Bueno, fue uno de los iniciadores, de los impulsores, ¿no? Quien dijo alguna vez que la traducción Reina Valera era un dolor de cabeza, así la catalogó alguna vez. Ya se retractó, pero sus palabras ahí están. Y que era una pésima traducción. Bueno, de traducciones no sabe nada este hombre. Realmente es una excelente traducción, Reina Valera. Es bien conocido por su alcoholismo, adicción al sadomasoquismo y entre otras parafilias. Además de usar un lenguaje violento y vulgar en sus prédicas, cada año profetiza eventos que no se cumplen. No sé si ustedes hayan visto que ya profetizó varias cosas. Vamos a ver algunas cosas de las que él dijo. Bueno, al descubrirse públicamente sus parafilias sexuales, como la pornografía y el sadomasoquismo, entre otras cosas, se defendió diciendo en un video subido a YouTube, que todavía ustedes pueden verlo, que el mismo Jesucristo se le apareció para decirle que no hiciera caso a las críticas y que continuara con su ministerio o su minitador, válgase de otro nombre. El 4 de diciembre de 2006 profetizó la destrucción de los Estados Unidos. O sea, es muy simpático, ¿no? Al grado que no se harían las elecciones mismas que las que ganó Donald Trump. Por supuesto, evidentemente, la supuesta profecía fue solo un circo de este predicador. En 2008 aseguró que el arrebatamiento sería para la próxima década, ¿sí? Es decir, como límite puso el año 2018. En el 2008 dijo que no pasaba de 10 años el arrebatamiento. Bueno, pues aquí seguimos, ¿no? A menos que ya 2 que 3 se hayan por ahí fugado y no nos hayamos dado cuenta. Más o menos como los testigos de Jehová, ¿no? Que cada año hacen una corrección de sus profecías. Bueno, vamos a la siguiente. En otra profecía hecha desde Lima, predijo una vez que
una persecución, se iba a desatar una persecución de Hugo Chávez en Venezuela, a la comunidad judía. Bueno, la comunidad judía en Venezuela es muy pequeña. Bueno, la famosa persecución nunca sucedió, ni a los judíos, ni a los cristianos, ni a nadie. A nadie se le persiguió en Venezuela, ¿sí? A nadie. Ni siquiera a los rivales políticos de Chávez. Ya esa información que Televisa nos da, bien cocinada, vista desde el lado del imperio, es otra cosa. Pero ni a los cristianos ni a nadie se le persiguió. Menos a la comunidad judía, ni siquiera tenía caso porque es muy pequeña la comunidad judía en Venezuela, ¿no? En el año 2009 dijo que Mahmoud Ahmadinejad, expresidente de Irán, sería derrocado, y como resultado de la guerra entre Israel e Irán, dijo que iba a ser la guerra en ese año. Pues no hubo tal guerra, e Irán hizo elecciones muy pacíficas, por cierto, y eligieron su presidente. Entonces todo este show pues, se cayó por sí mismo. Vamos a la siguiente. Bueno, Gary Lee, no sé si ustedes han escuchado de Gary Lee, es otro más o menos impulsor de... Bueno, el señor Gary Lee, evangelista controversial, defensor del modelo capitalista y del imperialismo yanqui, enseña que Estados Unidos es un país bendito, mientras que América Latina está bajo maldición. Pues es lo que él dice. Ustedes pueden ver sus videos donde él afirma esto, que todos los países que no obedezcan a Estados Unidos son unos malditos, ¿no? Y que todos los que no se sujeten a Estados Unidos pues son una bola de malvados. Eso es lo que él afirma. Como Cuba y Venezuela, ¿no? Casualmente. Bueno, ataca a todo país que contradiga a Estados Unidos. Se ha visto envuelto en controversias sobre supuestos fraudes financieros hechos a iglesias en México, país que últimamente ataca por nuestro nuevo presidente, ¿sí? Está muy enojado este señor porque tenemos el presidente que tenemos. ¿Por qué? Pues porque ya no somos lacayos de Estados Unidos, y eso le enoja mucho a este hombre. Bueno, vamos a la siguiente. Otro, yo lo conocí. Expastor bautista, nacido en Cuba, se dice llamar Daniel Hayim, pero no, bueno, Dan Ben Abraham. No, realmente se llama Daniel Hernández, es nacido en Cuba, fundador de la Alianza Mesiánica Israelita, autor del famoso Código Real, bueno, yo le digo Código Irreal, más bien. Y no es reconocido como tal en comunidades judías de ningún país, pero esto del Código Real es como una base para los judaizantes. Es una falsificación del Nuevo Testamento, supuestamente del hebreo, pero realmente, como no hay escritos añejos de hebreo, esto es una falsificación realmente. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, esto ya está clasificado por expertos más bien como un fraude religioso. Si ustedes se lo topan, no tiene un respaldo de erudición sólido, se está considerando más bien como una falsificación. Vamos a ver. Los judaizantes anunciaron con bombo y platillo esta obra herética sin saber exactamente que era una obra anticristiana que negaba la persona divina de Cristo y adultera vilmente el texto del Nuevo Testamento. A ver, vamos a los ejemplos. Vamos a la siguiente. Dice basarse en descubrimientos que nadie comprobó, es antitrinitaria, niega la persona de Cristo de fondo. Ahí solamente Jesús no es Dios, es un rabino que es muy buena gente, pero nada más, ¿sí? De fondo, este es el contenido, ¿sí? Rechaza la salvación por fe y exalta las obras, por ejemplo. En esto nadie es salvo por fe, sino por obras de la ley. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, sí, vamos a seguir con el circo Michael Rood, él se dice el matador mesiánico, así se autonombra. Se trata de un ex infante de marina de los Estados Unidos que de pronto dejó su fe que era bautista, convirtiéndose al judaísmo mesiánico, al igual que sus colegas. Rood ha lanzado profecías que nunca se cumplieron, ¿sí?
Él dice que corrigió el calendario judío y corrigió todos los calendarios del mundo, todos los están mal, menos el de él. Y bueno, en su página de internet vende artículos para curar quién sabe qué tantas cosas. Y también ha sido acusado de defraudar a varias empresas. La de él mismo, él fundó una empresa que defraudó él mismo. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, eso ya lo comentamos. John Hagee, no sé si ustedes también han visto un poco de John Hagee, también es muy conocido. Bueno, pastor de una mega iglesia en Texas, transmite sus prédicas en radio y televisión, como la TVN. Es presidente fundador de Cristianos Unidos por Israel, es una organización pro-sionista cuyo centro teológico no es Cristo, es Israel. Y muchos no se dan cuenta que no es Jesús el centro teológico, sino Israel. Hagee dice que Israel debe y tiene derecho a exterminar a sus enemigos. O sea, si Israel lanza bombas atómicas, tiene todo el derecho, dice Hagee. Si nos lanza una para acá, pues tiene todo el derecho, ¿sí? Porque es Israel y porque así Dios le dijo. No, bueno, es lo que dice. Israel más bien es un ídolo para estos hombres, más que una figura preciada y amada como él lo es para nosotros. Vamos a la siguiente. Antonio Bolaños, no sé si ustedes también han escuchado de Toño Bolaños. Bueno, el predicador de los títulos, Patito, lo puse. Se trata de un evangelista nicaragüense cuyo negocio principal es la escatología dispensacional. Es defensor del sionismo y también ha hecho profecías respecto a Felipe IV y otras que no se han cumplido tampoco. Después de que se le investigó, resultó que su supuesto título de doctor es falso. La mayor parte de sus maratónicas prédicas se compone de gritos y de hablar sobre sus patoaventuras tipo James Bond, al creerse perseguido por una supuesta mafia internacional. O sea, para mí es muy simpático toda esta información, ¿no? Pero son predicadores que han tomado mucha fuerza dentro de las iglesias. Vamos a la siguiente. Bueno, yendo ya para ir aterrizando nuestro tema. ¿Cuál es la teología del Nuevo Testamento para Israel? Bueno, vamos a lo siguiente. Respecto a Israel, bueno, la Biblia nos dice que fue endurecido en parte. ¿Para qué? Para dar pie a los gentiles. Su endurecimiento tiene un propósito de Dios para las edades, que es habernos alcanzado a nosotros como gentiles, ¿sí? Miren, más o menos yo lo veo así, como cuando, no sé, ¿quién tiene más de 2 hijos? Bueno, ahí ya cada vez son menos los que tienen. Bueno, quien tiene más de 2 hijos, le habrá pasado una experiencia que a lo mejor uno se enferma y como que los otros tienen que esperar un poquito, ¿no? La atención, o sea, y se centra un poco la atención sobre el que está malito, ¿no? Pues comprarles un medicamento, llevarlo y a veces hasta los otros se sienten medio excluidos, ¿no? Porque, pues es que nada más le hace caso. Más o menos fue lo que pasó con Israel, ¿sí? Israel tenía toda la atención de Dios, pero una vez ellos rechazando el sacrificio de Jesús, ¿sí? Como nación, entonces vino la oferta de salvación a los gentiles, y hoy Dios se está ocupando del mundo gentil, y dejó un momento, no descuidado, pero sí un momento, su atención de Israel, y la centró sobre los gentiles. Esto lo podemos ver en el capítulo 11 de Romanos, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué más? El judaísmo es la sombra de los bienes venideros. La gracia es la realidad, ¿sí? Cristo es la realidad de todas aquellas figuras, aquellas sombras que venían, ¿sí? La realidad es Cristo Jesús, ¿sí? La fe en Jesucristo supera cualquier cantidad de obras de la ley que pudiéramos nosotros hacer. Aunque nos echáramos todas las 614 mandamientos, la fe
nos es contada por justicia. Somos justificados por la fe. ¿Cristo es la cabeza de todo? No, Israel. ¿Sí? Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, aquí nada más es eso de judío mesiánico, ¿es correcto? Bueno, a la luz de las Escrituras, ahí hay una serie de pasajes, no, porque todos somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Si aquí llegara a congregarse un judío, vamos a decir que se congregase entre ustedes un judío, pues ustedes le dirían hermano, ¿no? O ¿cómo le dirían? Judío mesiánico, le dirán hermano, pues es un hermano Abraham, Sabá, ¿no? Y vendría a ser uno más entre la comunidad, uno más entre la congregación. No tendría por qué tomar una relevancia, ni desplazar al pastor, no. Tendría que ser un hermano más entre nosotros. ¿Sí? La cosa es que a ellos les duele estas realidades. Quisieran escuchar que son más importantes que el gentil, pero no. Para Dios, dice la palabra de Dios, no hay acepción de personas. ¿Sí? Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, la trampa aquí es que estos grupos judaizantes al final nos hacen ver a Israel como un intercesor. Pero hay un solo intercesor entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. ¿Sí? Israel no es un intercesor. O sea, es muy sutil la trampa, pero al final muchos llegan a caer. Vamos adelante. Bueno, la trampa del hebreo, ¿no? Bueno, la trampa de ver a Jesús como obediente, como dependiente de la ley. Es otra trampa. No es superior, sino es dependiente de la ley para ellos. Vamos a la siguiente. Bueno, ya estamos, ya vamos a terminar con esto. Son sus publicaciones en Facebook y todo. Sus publicaciones son más o menos en el siguiente tenor. O sea, estos yo los descargué, de hecho anoche todavía los descargué, de personas que profesan este tipo de creencias, y esto es más o menos sus publicaciones, ¿sí? O sea, todo está enfocado en la Torah, en la ley, en esto. Es como una enajenación hacia el hebreo, una enajenación, de lo cual la gracia nos hace libres. O sea, tenemos libertad en Cristo, pues. A ver, vamos a ver si. Miren, más o menos o sea, todo que en hebreo, que la menorá. No son artefactos que sean necesarios. O sea, por ejemplo, este lugar no le hace falta una menorá. Si la ponen a lo mejor por una cuestión representativa, ¿no? Un adorno, pues qué bueno. Pero si no está, no pasa nada. Si no hay letras ahí hebreas, no pasa nada. Bueno, vamos a la siguiente. Y bueno, de aquí hablamos sobre esa enajenación del idioma hebreo, nada más, ¿no? Que hemos ya citado. Vamos adelante. Bueno, las observaciones serían de que la mayoría de ellos en realidad no sabe hebreo, en realidad no saben hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y no en hebreo. En tiempos de Jesús no es cierto que se hablaba hebreo, se hablaba arameo y se hablaba griego. Son observaciones que estamos haciendo. Vamos adelante. Y vamos adelante, otra. El Evangelio se difundió en toda lengua humana. Ellos dicen, tienen ustedes que decir Yeshua, ¿no? Yeshua es su nombre, Yeshua HaMashiach, Hashem. Bueno, si lo incluyen de vez en cuando, pues qué bueno, pero la realidad es que Hechos capítulo 2 nos muestra que la predicación del Evangelio fue en otros idiomas. Y como mencionaban, dice ahí que predicaban las maravillas de Dios, lo predicaban en el idioma que estaban predicando, como se dijera, no necesitaron recurrir al hebreo, lo hablaban en el idioma vernáculo en el que el Espíritu Santo en ese momento les estaba dando
el mensaje de salvación. Vamos a la siguiente. ¿Sí? Y ahí son pasajes que nos hablan de que Dios hablaría el mensaje de salvación en otras lenguas, sin depender meramente del hebreo. Vamos adelante. ¿Sí? ¿Qué dice? Este sí vale la pena. 5:9 de Apocalipsis, ¿no? Esa parte que está subrayada dice, de todo linaje y qué lengua. Ahí está, todo linaje, lengua. O sea, Dios ha respetado la lengua de cada pueblo para manifestarse en esa lengua, manifestar la gracia en esa misma lengua, en ese mismo idioma, que comprendamos las verdades, las profundidades de Dios en nuestro propio idioma. ¿Sí? Ahí está, es bíblico, vean. También ahí en el 7:9, todas, dice que nadie podía contar, de todas naciones. O sea, Dios es un Dios de naciones. Él respeta las naciones, las nacionalidades, ¿sí? Tribus, pueblos y ¿qué? En todas Dios se manifestó. Es la universalidad de Dios. Vamos a la siguiente. ¿Sí? Bueno, son los saludos de las cartas apostólicas que se envían en los idiomas vernáculos, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, un antes, ya nada más para ya concluimos. Bueno, miren, Pablo fue llamado precisamente porque había la necesidad de cubrir el mundo gentil, de que los gentiles comprendiesen en su idioma original el mensaje de la gracia. Y ahí está, miren, Hechos 9:15, es enviado a los gentiles. Hechos 16:25 al 34, al carcelero le habla en latín, porque ellos hablaban en latín, y le comunica esos mensajes del Evangelio. ¿En qué idioma? Pues en el latín, ¿sí? Ahora, ellos dicen que el Antiguo Testamento está en hebreo, relativamente. Mire, el proto-antiguo Testamento, por decirlo así, que es la Torá, que ellos tanto idolatran, realmente no se sabe en qué se escribió. Los más antiguos están en hebreo, pero como se escribió presuntamente en Egipto, posiblemente la Torá se haya escrito en copto, porque fue cuando salieron del desierto y les da en el desierto la ley, pero ellos el hebreo no lo manejaban el idioma copto. Entonces, posiblemente incluso la primera versión de la Torá, a lo mejor hasta fue en copto. Fíjense, qué cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver las conclusiones. Los judaizantes del cristianismo son en realidad sectas que fueron infiltradas a las iglesias por movimientos sionistas, ¿sí? Que preparan la entrada del anticristo, porque el anticristo va a ser judío. Hay 2 que 3 pruebas por ahí que nos hacen pensar que va a ser judío. Ese sería otro tema interesante, ¿sí? Su intención es que la iglesia haga de lado la figura de Cristo. Esto es a lo que quieren que lleguemos, que haga de lado la figura de Cristo y de la gracia para anteponer la de Moisés, y por tanto, pues ellos poder controlar muchas de las iglesias a las cuales están haciendo este tipo de operaciones. Cristo nos trajo un mejor pacto apoyado en la gracia de Dios, y de ahí no nos movamos.